Hola, buenas noches. Les recomiendo vivamente que hacia el final del programa no se pierdan la nota que he hecho en la Casa O'Higgins, Museo del Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, exposición de fotografías de la Guerra del Pacífico. Absolutamente impresionante. Entre otras cosas, fotos de 1 metro de la destrucción de Chorrillos y fotos de campos de batalla. Por favor, esto es algo que todos los peruanos tendríamos que ver. Esto viene hacia el final del programa. En la segunda parte del programa tenemos al escritor español José María Gasalla, que ha publicado un libro con ribetes literarios, porque es un libro novelado sobre la confianza como la base del liderazgo. Quien lidera confía, se llama su libro. Él es un conferencista internacional y ha dado conferencias en muchas partes del mundo para explicar de qué manera el líder tiene de su lado una aliada fundamental, que es la confianza. Y hablando de liderazgo y de confianza, o de falta de ella, más bien, está con nosotros el doctor Carlos Ferrero Costa, entre otros cargos, expresidente del Consejo de Ministros. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias, Chema. Gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Qué tuviste que aguantar cuando fuiste presidente del Consejo de Ministros? ¿Algún ministro te quiso pegar una cuadrada o algo parecido? Lo que más recuerdo como que no era algo agradable es la solicitud de la gente pidiendo puesto. Pidiendo puesto de trabajo. Sí, así es. Sí. Que quiero una chamba, que no tengo, que ayúdame, que esto es, digamos, es una parte poco simpática del cargo, ¿no? Seguro, porque tienes que ser antipático. No puedes atender, algunos casos, bueno, puede ser, puede pero... decir que postulen o, claro, o en fin, tratar de ayudar, pero las constantes solicitudes reclamando que les des trabajo era lo más molestoso del cargo. Te preguntaba lo anterior por este incidente que acabamos de ver de la salida del premier César Villanueva, de un paso muy rápido por el gobierno. ¿Cómo ves esto, Carlos? Bueno, ¿qué sensación te deja esta situación? No me gusta porque creo que ha sido maltratado. Ha sido maltratado. Y bueno, evidentemente, para hacer las cosas más transparentes, lo que ha debido hacer es nombrarse ya el primer ministro a Castilla, ¿no? Sí, pues. Que es el hombre fuerte del régimen. Es el hombre fuerte. Y que además tiene evidentemente el apoyo de la esposa del presidente. Pero esto se ha visto, ha sido una jugada en pared impresionante entre la señora Nadine y además, Castilla, sobre un tema de fondo que es importante, que es el salario mínimo. Sí. O sea, no es sobre cualquier cosa. Claro. Es sobre un asunto que interesa a muchísimos peruanos y respecto al cual hay un debate universal. O sea, hay gente que dice que el salario mínimo, cuando se sube, promueve la informalidad. Y hay gente que dice que no, que al contrario, promueve un mayor gasto por parte de la persona que recibe un incremento. Claro que y eso impulsa la demanda. Como siempre, son las dos formas distintas de ver la cosa. Sobre todo porque este tema del salario mínimo viene inmediatamente después del aumentazo, Carlos. Claro. Entonces, claro, lo que la opinión pública percibe es que se pega en un aumento del padre y señor mío y a la hora del salario mínimo dice que no suba. Claro, es que el error ha sido que ha debido establecerse promedios nuevos de salarios a partir de la nueva ley de servicio civil para un conjunto de empleados que trabajan para el Estado, incluyendo los ministros, pero no solo para los ministros. Ahora, tampoco es justo que el ministro gane menos que un juez de la Corte Suprema, o menos que un tribunal, o menos que Indecopi, o menos que el Banco de Reserva. ¿No? Eso tampoco no está bien. Había que corregirlo, pero esa no es la forma. Ahora, viendo ese tema del salario, se han estado dando una serie de argumentos que me gustaría escuchar tu comentario. Se dice, por ejemplo, que si no se van al sector privado. Yo no creo que nadie que ingrese al sector público lo haga queriendo ganar un sueldo que evidentemente conoce lo que va a ganar. Yo te pregunto a ti, tú has sido congresista, has sido ministro y has tenido una serie de actividades públicas de mucho relieve. ¿Tú ingresaste a la cosa pública, como se decía anteriormente, para ganar un buen salario? Sí, no, la mayoría no lo hace por esa razón. La mayoría lo hace o porque considera que su competencia profesional le permite desempeñar un cargo con éxito. O sea, una aspiración natural, tener un cargo en el Estado. Y también porque cree que está en la posibilidad de hacer cosas que se hacen cuando tú tienes capacidad para poder realizarlas. La mayoría de la gente no está pensando en qué va a ganar, ni cuánto va a ganar. No creo que eso sea el argumento fundamental. Ahora, hay algunas personas que quizás hayan empujado esto porque les parece que era justo, pero yo creo que no era el momento, no era la forma. ¿Por qué se hace en este momento? Porque el sentido común
te indicaba, sin necesidad de ser pues politólogo ni nada parecido, que no iba a ser bien visto esto por la opinión Parece pública. ser que era una propuesta que la tenían anteriormente y que no la habían podido aplicar. Ya venía constantemente. Además, también hay que decir que fue un error de Alan García, cuando como presidente del Perú disminuyó los sueldos. Fue un error y un acto demagógico, ¿no? Que sabiendo que las implicancias que podía tener esto, a pesar de eso, para quedar bien con la gente, no sé si quedó bien, disminuyó los salarios y eso sí creo que desincentiva la participación de alguna gente que sí necesita por lo menos ganar más o menos como ganaba el sector privado. Pero claro, Más o menos. pero eso ya estaba así. Sí. Hacerlo esto, por más que haya sido incorrecto, que hayan recortado los sueldos, hacerlo en estas circunstancias. Bueno, yo creo que la idea era un problema. el conjunto, todo lo que es el nuevo concepto de servicio civil, incluyendo los ministros, pero no solamente ellos. Claro, pues ahí hay un problema que yo creo que está afectando la imagen del gobierno. ¿Cuánto le está preocupando al gobierno actual la imagen pública? Porque bueno, pues si tú ves por lo que gasta en publicidad, Ajá. creo que le preocupa bastante. Porque los gastos en publicidad son cada vez más grandes. Y si hace publicidad, especialmente relacionada con los que considera méritos del gobierno, es porque cree que su imagen merece ser reforzada. Se está gastando muchísimo en publicidad. Eso tiene algunos efectos, porque yo creo que puede, en algunos casos, adormecer el sentido crítico de los beneficiados por la publicidad. Puede ocurrir. Y como yo sostengo que en el Perú el sector ideológico, la derecha, tiene mucho más fuerza en los medios de comunicación, ahí hay un factor que requiere ser analizado con detenimiento, ¿no? Yo creo que este es un gobierno más bien de centro-derecha. Claro. No es un gobierno que está dentro de las expectativas que tenía cuando llegaba. Comenzó siendo el gobierno social, digamos, de la inclusión social y de todas esas cosas. Cuando se ha hablado, por ejemplo, del régimen de propiedad de las tierras, de que no deben haber tierras de 40.000, 50.000, 60.000 hectáreas para un solo propietario, el gobierno se hace el sordo, no quiere mover el tema, porque prefiere mantener estos latifundios novedosos, ¿no?, que repiten los errores del pasado. Modernos. Sí, modernos, pero abusivos, porque son dueños casi de poblaciones enteras y porque desplazan a la gente de menores recursos que no puede comprar tierras. Las licitaciones hechas por el Estado últimamente sobre tierras del Estado, sea tuyas, mías, de todos, tienen como mínimo 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas por comprador. Quiere decir que una persona de menores recursos no puede, un campesino, acceder a esas tierras porque son solamente para gente de dinero. Y eso genera insatisfacción social que a la larga va a preconizar una protesta. Cuando tú dices esto te van a decir, sí, pero ese argumento no es técnico, doctor Ferrero. Ese es un argumento emotivo, porque ahora todo lo llaman técnico. Bueno, el Banco Mundial y en el Perú el doctor Euren han demostrado que la parcela pequeña asociada puede producir más que la parcela grande, que no es verdad que la gran parcela sea necesariamente más productiva. Y además las condiciones climatológicas y los daños ambientales se producen mucho más en las grandes extensiones de tierras que en las colectividades pequeñas. O sea, hay una serie de factores ahí que influyen, ¿no? Otra cosa que el gobierno no ha hecho y no ha querido enfrentar es el tema del canon. El canon hoy día beneficia a la población donde está el recurso mismo y no a la que está cerca. Entonces tú puedes tener poblaciones a 1 kilómetro, una recibe 30 millones y la otra no recibe nada. La propia participación del Estado en las actividades petroleras es una cosa que está muy discutida, que hay gente que no quiere que participe en actividades extractivas y se dice y se repite que en grandes empresas en Colombia, en Chile, en Canadá, en Estados Unidos, son empresas que son del Estado, que el Estado participe en ellas y que sin embargo no solamente tienen distribución, sino también tienen refinación y también tienen explotación y exploración. En el Perú, si alguien habla de que la empresa petrolera puede hacer también explotación, dice que es comunista. Y a los demás países sí ocurre. Es como ahora que el salario mínimo se acaba de aumentar en Europa, se acaba de aumentar en Estados Unidos y no lo quieren decir acá. Ningún periódico lo dice, salvo el artículo de Campodónico ayer o hoy en La República, que recuerda que la elevación del salario mínimo debe ser periódica, conforme a las modificaciones que hay en los ingresos de la gente. Bueno, hoy día a Villanueva le preguntaron esto, se lo preguntó Raúl Vargas acá, y él dijo, perdón, el tema del salario mínimo siempre se ha discutido. Es algo que cíclicamente tiene que discutirse. Claro. Es algo que está registrado, regulado, que sea así. ¿Se ha convertido en tabú hablar de salario mínimo?
prácticamente. Sí, claro, parecería como que, igual que el caso de Repsol, ¿no? Tú no podías decir, vamos a discutir el caso de Repsol en La Pampilla porque decían comunistas. No podías ni siquiera debatirlo. Estaba prohibido de hablar el tema. O sea, no quería que se hable. Y había quienes pensábamos que debía ponerse las cosas sobre la mesa. Hay que opinar, ¿no? Entonces, igual el tema del salario mínimo. Pero claro, no es lo único que puede, digamos, afectar, comprometer, influir en el gobierno. Hay actualmente, indudablemente, un problema con la falta de libertad que tiene el primer ministro, ¿no? El primer ministro parecería un poco constreñido, por un lado por el presidente, como todos los primeros ministros, y por otro lado por la esposa del presidente. Y además, si a eso le aumentas que es un superministro Castilla, que tiene que aprobar todo lo que hace el primer ministro, entonces su figura parece devaluada. Y eso es penoso. ¿Hubieras aceptado tú el cargo en estas circunstancias? Bueno, yo no, a mí nadie me lo habría pedido. No, digo, ¿no? Obviamente, te lo digo, hipotéticamente, sí. Porque si tú aceptas, por ejemplo, Cornejo es un tipo muy correcto, con una capacidad técnica indudable, según me dice todo el mundo, y no tengo por qué dudarlo. Ahora, el problema es en qué circunstancias se le premia. No, además tiene que ser un poco líder, ¿no? Un poco conductor de equipo. No puede ser solamente un buen técnico, tiene que ser una persona capaz de generar la convicción para que lo sigan, para que lo apoyen. Y además tiene que ser un buen portavoz. Un defecto que tenía el ministro saliente es que no es un buen portavoz. Si tú le escuchas hablar, es más bien parco, es comedido, no es suficientemente expresivo, y la Constitución dice que es el portavoz. Es una persona que tiene que saber explicar a la gente. Eso no lo tenía el ministro Villanueva. Lo que pasa es que Villanueva, todo su perfil en la región San Martín es la de un ejecutivo que ha hecho una región, hoy día se refería al tema diciendo, por favor, yo he cambiado coca por cultivos lícitos y no he necesitado de ningún ministro de Economía ni ningún tecnócrata para hacer eso. Bueno, desde hace tiempo en el Perú se discute si los ministros de Economía deben seguir siendo también ministros de Planificación. Y eso es un problema que en otros países no existe. O sea, hay un ministro de Economía que es como el cajero. Y hay un ministro que planifica, que dice en qué cosas invierte. Son dos ministros diferentes. En el Perú, el ministro de Economía se ha convertido en el planificador y no solamente en el cajero. Entonces es un superministro. Y eso creo yo que es peligroso. Te doy un ejemplo de un tema que no debería intervenir el ministro de Economía, que son las cuotas de pesca. Sí. Las cuotas de pesca están establecidas en función de un reparto del mar que se ha hecho a las empresas sobre la función de su historia de pesca. Uh-huh. Ahora que el Perú adquiere un dominio marítimo sobre una área adicional, la ministra ha dicho, la que se fue, que dicho sea de paso, yo no la habría sacado. Y después te diré por qué. Y esa ministra ha dicho, vamos después a ver las cuotas de pesca. ¿Qué cuotas de pesca? ¿Van a extender las cuotas existentes? ¿Las van a agregar ese pedazo que el Perú adquiere nuevamente? ¿O se va a hacer un nuevo concurso como se hace en los bosques, como se hace en las licitaciones petroleras? Esa es una pregunta que el gobierno debería responder. No vaya a ser que nos dan con la sorpresa, el caballazo, que de repente añaden a las cuotas existentes las partes que el Perú, el dominio marítimo nuevo. Entonces, uno de los problemas, esos problemas que no se ven, que no se tratan, que no hay posibilidad de conversarlos en la televisión como puedo tener en esta oportunidad. Es un tema un poco agrio para mucha gente y no entendemos mucho, mejor no toques ese tema. Y se van pues a las cosas episódicas. Bueno, pero los medios a veces te agarran solamente el escandalete, la cosa. Claro, pero no es episódico que la única ministra en los últimos años que se ha cuadrado frente a los grandes empresarios pesqueros, ahora la sacan del ministerio. Por eso es que tú no lo hubieras sacado. No, yo no lo hubiera sacado. Yo hubiera escuchado el debate bien y tratado de entenderlo, pero me parece que la política que está siguiendo es en función de los intereses del país. No se ha demostrado que las limitaciones que ha puesto la pesca sean perjudiciales. En cambio, los otros están defendiendo principalmente un negocio, o sea, una ventaja económica, que no es lo que ha defendido la ministra, que lamentablemente ha salido.